sobre lasmobranquios, tiburones, corales, etcétera, etcétera, y nos va a dar una charla interesante sobre la distribución de los corales en arrecife. ¿Por qué ese coral está en esta zona del arrecife y no en otra? ¿Y cómo lo influye? Buenos días a todos. Ya la presentación, la mía va a ser distribución de los corales en arrecife. Bueno, principalmente iba a hablar un poco de cómo son la biología de los corales. Bueno, un poco ya habló Victoria sobre la biología de los corales. Yo solamente voy a complementar la charla que ella dijo en cuanto a la parte biológica, porque lo ha explicado muy bien, muy claro. Deciros un poco a mayores que estos bichos son de los más antiguos que hay en el planeta y que aún siguen vivos. Tienen más o menos de 450 millones de años, han soportado 4 extinciones masivas en la naturaleza y han sobrevivido, porque aún los tenemos en los trópicos. Forman los arrecifes de coral, ocupan una superficie en el planeta cerca de 1.554.000 kilómetros cuadrados. Como ya dijo Victoria antes, tienen una alta biodiversidad, cerca del entre el 4 y el 5% de la población animal total del planeta. Es así tan grande como el Amazonas, como el río Nilo y todos estos ecosistemas. La clasificación, bueno, un poco verlo así a grosso modo, es bastante particular. Los corales pertenecen al filum de los nidarios, es decir, aquellos animales que tienen una forma como las anémonas de este tipo. Se dividen en dos grupos, que son los antozoos y los hidrozoos. Lo que nos interesa a nosotros principalmente son los antozoos. Los antozoos tenemos los corales duros y los corales blandos. Los corales duros son los llamados también hermatípicos, es decir, que producen un esqueleto de carbonato de calcio en el cual van creciendo. Después tenemos los corales blandos, son aquellos que se llaman ahermatípicos, es decir, no construyen un esqueleto. Los arrecifes de coral, a medida que han ido evolucionando, han sido principalmente por los corales escleractínicos o hermatípicos. Son aquellos que han hecho el esqueleto, por lo tanto, van construyendo el arrecife, la barrera, según sea. Después, dentro de estos mismos antozoos tenemos el coral azul, que son corales un poco aislados, también producen un esqueleto, las gorgonias, que son una especie de plumeros gigantes, y los corales negros, que son otro tipo de gorgonias. Después, dentro de los hidrozoos, pues tenemos el coral de fuego, que es un coral así un poco incrustante, es muy tóxico, y los hidrocorales. Un poco ya dijo Victoria más o menos la anatomía. Los corales los podemos encontrar como pólipos aislados. Un pólipo, pues aquí tenemos una colonia de varios pólipos haciendo eso, una colonia, más o menos el esqueleto, aquí a la derecha un esqueleto desnudo, el pólipo, sus partes, como explicó Victoria. También encontramos los pólipos aislados en la naturaleza, por ejemplo, los que tenéis acuarios, una fabia es un solo pólipo que construye su propio esqueleto y va creciendo. Otro así que sea un pólipo solo, las escolimias, es un solo pólipo, simplemente que gigante. Y después ya tenemos los que son gregarios. Necesitan un poco de las zooxantelas, que ya se han ido explicando. ¿Cómo son las zooxantelas? Pues aquí las tenemos. Se miran así al microscopio. Son una serie de bolitas, o sea, son unas células vegetales que están en la piel y se miran más o menos así. La distribución, bueno, como ya se había dicho antes, ocupan el rango de la franja tropical entre los 30 grados de latitud norte y los 30 de latitud sur. Aquí tengo un mapa con también la distribución de los manglares y la de los pastos marinos. Son 3 ecosistemas que están siempre íntimamente ligados. En rojo es la distribución de los corales. La mayor diversidad está en el Indo-Pacífico, como se puede apreciar. Algo tenemos, según en la escala que se ha dicho a nivel biológico, el segundo lugar lo ocupa el Mar Caribe y el tercero el Mar Rojo. Después ya hay zonas aisladas en Isla Mauricio, en las Seychelles, Madagascar, ya son en un menor rango de ubicación de los grupos de corales. Las formas de los corales duros. Bueno, los arrecifes tienen una variedad diferente de corales. La formación de sus formas, o sea,
La característica que le da su forma está principalmente influenciada por el océano. Las diferentes variables que hay en el océano hacen que tengan unas formas y otras. No es específicamente propio de una especie. Hay algunas que sí, por ejemplo, los corales solitarios tienen esa forma y se caracterizan a esa especie. Después tenemos, por ejemplo, los columnares, los masivos, los ramificados, foliáceos y laminares. Pero, por ejemplo, un coral laminar puede crecer también como foliáceo, en el caso de algunas mantíporas, o un coral masivo, como el porites, puede crecer como un laminar o puede crecer como un foliáceo. Entonces, eso está determinado por los factores donde está en el medio ambiente. Por ejemplo, las corrientes y todo esto hacen que los diferentes corales puedan crecer en esas formas. Este es un ejemplo de laminar, de foliáceo, de columnar. Los porites crecen mucho en esta forma también, formando columnas o masivos. El típico ramificado, la acrópora, es un ejemplo bastante típico de este coral ramificado. El coral cerebro, las diplorias, por ejemplo. Las fungias son corales solitarios, un pólipo. Y los incrustantes, algunas mantíporas. Bueno, tipos de arrecifes. Entre los tipos de arrecifes básicamente encontramos tres grupos. Tenemos los arrecifes bordeantes o franjas costeras, como ya se había dicho antes. Se caracterizan principalmente porque tienen la playa, una zona de manglares, una costa rocosa. Después tienes una planicie arrecifal, no hay una laguna, o sea, ya son rocas con corales. Y después una pendiente, que ya es el talud propio del continente. Y en el fondo vamos a tener los sedimentos acumulados. Dentro de lo que es la franja costera, en la planicie arrecifal vamos a encontrar muchas especies de corales, en la cresta arrecifal también y en la pendiente. Y es el tipo de arrecife más común en el planeta. Siempre lo vamos a encontrar mucho en las islas y tal. O si no, vamos al trópico y son los corales que vemos junto a la costa. Este es un ejemplo de un coral, de un arrecife costero. Los arrecifes de barrera. Los arrecifes de barrera, bueno, estos han sido formados principalmente cuando hay una depresión entre lo que es la línea de costa y el coral. Por ejemplo, entre los arrecifes de barrera tenemos la Gran Barrera de Coral de Australia, que es la más grande del mundo. Le sigue la barrera de arrecife de Belice, que es la segunda más grande del mundo y está en Centroamérica. Estas dos barreras se formaron, según dicen los geólogos, por una inundación del lecho marino. Antes estaba el lecho marino donde pone parches y laguna, eso estaba en la superficie. Y por movimientos sísmicos, una depresión la hundió, formó una laguna y el arrecife quedó ahí. Siguió creciendo y formó lo que se llama la barrera. Tenemos básicamente las mismas partes que en el costero, simplemente que tenemos además una laguna. Vamos a tener una pendiente interna, una planicie arrecifal, una cresta, se forman bancos de arenas por corrientes y tal, y una pendiente externa. Este es otro ejemplo de un arrecife de barrera, y esta es otra fotografía aérea de la Gran Barrera de Coral de Australia. Los atolones. Bueno, dentro de los atolones tenemos, por ejemplo, la mayor parte están congregados en el Indo-Pacífico, en las Filipinas, en las Islas Marshall, todos estos que están en el Pacífico. Se ha formado, como bien dijo Victoria, según la teoría de Darwin, por un hundimiento de un volcán. Vamos a ver las mismas partes, simplemente que la laguna es un poco más grande, que siempre se sitúa en el centro. Hay unos parches o pináculos de corales formando unos ecosistemas muy propios. Después tenemos en el fondo, siempre van a ser camas o sedimentos de arena muy finilla. Tenemos una pendiente externa, los surcos, que son los que forman las corrientes de interactuar contra la barrera. Ya ha formado tanto la corriente que los corales tienen que deprimirse y hacen unos surcos. Tenemos también una cresta arrecifal. Y ahora, la zonación de los corales en un arrecife. Bueno, como ya había dicho antes Victoria, la ubicación de los corales en un arrecife va en función de un montón de variables en el océano. Estas variables son el aire, la inmersión, el agua, las mareas, el oleaje, la sedimentación, la profundidad que haya y la salinidad. Según